Bueno, entonces, hoy día vamos a ver cómo titular una entrevista. Lo primero es comentarles que el título es solamente un elemento de lo que llamamos el titular. El titular está compuesto por epígrafe, título y bajada. Lo que le puedo decir del titular es que uno titula para satisfacer la curiosidad del lector, ¿ya? No para despertarla. Eso es bien importante que ustedes lo comprendan bien, porque lo que uno quiere con un título es atraer a la gente y atraerlo satisfaciéndole la curiosidad, entregándole datos, entregándole alguna información que le resuelva una duda o algún interrogante que pueda tener. ¿Ok? Es decir, no se titula para despertar la curiosidad del lector, sino que para satisfacerla. ¿Ok? Por ello, no es muy recomendable titular con preguntas, por ejemplo, porque una pregunta no está satisfaciendo la curiosidad del lector. Tal vez se la está despertando, pero no satisfaciendo. Nosotros como periodistas, como comunicadores, debemos entregar la información muy rápidamente para que el público quede informado de la forma más rápida posible. Entonces, también podríamos decir que el titular tiene que provocar, tiene que condensar y tiene que resaltar la importancia del hecho, del acontecimiento o del personaje del cual estamos hablando. ¿Ok? Si tienen dudas, me lo comentan. Pregunta, ¿qué entienden ustedes por titular? Cualquiera. ¿Alguien que quiera opinar? Eh, entiendo por lo que es lo primero que uno ve al momento de ver una noticia o un título sobre algo o algo interesante. Es lo primero que la persona ve. Ok, bien. ¿Alguien más quiere opinar algo? Sí, profe, por ejemplo, ahora que usted lo dice, claro, el titular es el epígrafe, el título y la bajada en conjunto, pero antes yo tenía como, digamos, la idea de que titular era como el título, lo primero que, claro uno veía al mirar una noticia. Uh-huh. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera opinar algo? También es la presentación del tema. Claro, tiene que condensar y ya entregar contenido respecto al tema que se va a abordar. Bien, entonces, lo que quiero que ustedes tengan bien claro es que el titular resuelve, satisface la curiosidad del público. No la despierta, ¿ya? Lo otro es que el titular es el principal gancho que ustedes tienen para atraer al público. Si ustedes pierden, hacen un titular que no sea enganchador, que no sea atractivo, lo más probable es que el público se le vaya. Y lo otro es que el titular es lo más leído de todo. Como lo dijo la compañera, hay gente que solamente lee el titular y ya no lee nada más, porque con el titular ya quedó medianamente informado, porque el titular debe cumplir esa función de entregar la mayor cantidad de información sobre el hecho, el acontecimiento o sobre el personaje del cual estamos hablando. Entonces, cuando ustedes piensen en un titular, tienen que tener algunas consideraciones. Primero, la que le mencioné, que tiene que tener los tres elementos: epígrafe, título y bajada. Muchas veces podemos omitir el epígrafe, pero jamás podemos omitir el título o la bajada. ¿Ya? Por lo menos debemos incluir un verbo.
un verbo es necesario para darle acción, para darle fuerza a su título. ¿Ya? Si no tiene título, o sea, no tiene verbo su título, el impacto que pueda tener es menor. Ahora, como tenemos tres elementos en el titular, no repitamos las mismas palabras en ninguno de los tres elementos. Si ocupamos una palabra en el título, no pongamos las mismas palabras en la bajada o las mismas palabras en el epígrafe. Hay mucha riqueza de vocabulario en el idioma castellano, y ocupen esa riqueza. No repitan las palabras. ¿Okay? Eviten los signos de admiración o de exclamación. Este es un consejo, una consideración. Se puede usar signos de admiración, de exclamación en algunos hechos puntuales cuando lo amerita, pero no siempre. Traten de evitar el uso de signos en los títulos. Y lo otro es que el que sea un título corto, un titular corto, no quiere decir que deban eliminar los artículos. Los artículos no se eliminan. Algunos eliminan los artículos y hacen parecer que el título pareciera el título porque no tiene artículo. Muchos titulan sacándole los artículos y dicen, está listo el título. Pero eso no es correcto, porque cambian el idioma. No es correcto armar una frase, una oración, sin los artículos correspondientes. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿Comentarios? Profesor, Dígame. el título, yo lo puedo elegir un título. ¿Puedo elegir un título que haya sido una frase importante o trascendental que el personaje entrevistado haya dado durante la entrevista? Sí, sí, sí. Es ideal si una entrevista, por lo general, se titula con una frase que ha dado el personaje. Y para allá vamos. ¿Ya? Para allá vamos. Primero vamos a ver el epígrafe o antetítulo. En alguna bibliografía, también en otros países, al epígrafe le llaman antetítulo. ¿Ya? Por si es que alguna vez van a algún curso de capacitación al extranjero o se juntan con algún periodista de otros países, cuando le hablan de antetítulo se refieren al epígrafe, a lo que nosotros en Chile llamamos epígrafe. Y claro, es esas palabras, oraciones, esas frases que están antes del título. Es una entrada simple al título que permite hacer más corto el título y darle un contexto a la noticia. ¿Okay? Tal vez el título es muy largo y nosotros, dando algún dato complementario en el epígrafe, complementamos la información general. ¿Ya? Por lo general, en los epígrafes nosotros respondemos el dónde y el cuándo. Pero pueden ocupar ustedes cualquiera de las preguntas, a excepción del qué, que el qué se usa más en el título. Y también el epígrafe puede referirse al tema principal al cual se refiere. En este caso, en el ejemplo que yo les traigo, está el nombre del personaje que se entrevista, y como lo preguntó la compañera, hay una cuña del personaje. Y el epígrafe se refiere al tema principal del cual se va a hablar en la entrevista, que es la reapertura, el desconfinamiento en este episodio, en este contexto de pandemia. ¿Ok? Entonces, epígrafe, pues por lo general respondemos las preguntas básicas. ¿Se acuerdan las preguntas básicas ustedes, no? No es materia de este ramo, pero me imagino que se acuerdan. Sí, profe. ¿Cuáles son esas preguntas básicas? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, según quién? Y creo que se me queda otra por ahí. El para ¿Quién qué. es? El que dijo según quién. Entonces esos son los quién. Pero le faltaba el para qué. Ah, ese. Sí. Entonces, el epígrafe podemos usar esas preguntas, responder esas preguntas, y por lo general se usa mucho el dónde y el cuándo. Es decir, el dónde en Valdivia, cuándo esta semana, cosas por el estilo. O referirse al tema principal. Así es una forma que podemos usar el epígrafe. El título.
el famoso título. El título es lo más leído, lo más leído. Por lo general, muchos leen solamente el título y pasan de largo. Solamente leen los títulos y pasan de largo. Y por eso tiene que ser el elemento más atractivo, que invite a su público a seguir leyéndolos. ¿Ok? Entonces, el título es aquello que le da sustancia a la noticia. Se pretende llamar la atención del lector y anuncia con el menor número de palabras posible el contenido de la información. El titular, o sea, el título, lo podemos elegir de aquellas frases que tengan vocación de título. ¿Han escuchado eso? ¿Frases con vocación de título? No, profe, yo no lo escucho. Ya. No, profe. Bueno, cuando ustedes hacen las entrevistas, están con su entrevistado, hay veces que el entrevistado dice frases, oraciones, que a ustedes les hace que se les prenda una ampolletita, les dan una luz de alerta. Esas frases que son como impactantes tienen vocación de título. Por eso ustedes tienen que estar bien atentos a las preguntas a la respuesta a las preguntas que ustedes están haciendo, para poder ya desde el momento de entrevista saber cómo van a titularla. No esperar al final a leer todo, escuchar de nuevo toda la entrevista. Algunos se dan el trabajo latero de transcribir toda la entrevista. No es necesario si es que ustedes están desde un principio atentos a esas frases famosillas que el entrevistado dice y que tienen vocación de título. Perdón. Ok. Es importante también, cuando ustedes estén armando un título, que este título constituye una narración en sí mismo. ¿A qué me refiero a eso? ¿A qué a eso? Que si el título es muy bueno, yo incluso puedo omitir la lectura del resto del texto, porque el título hace una narración en sí mismo. Solamente me quedo con el título y ya me informé de todo. Esos son los mejores títulos. Bueno, y la bajada es ese dato complementario que nosotros podemos dar al título y al epígrafe. Recuerden, el titular es una unidad compuesta por 3 elementos que se complementan entre sí. Es decir, bajada, título y epígrafe. Ya. Estructuras más comunes de un título. Tenemos varias opciones. Yo solamente les voy a traer algunas, ya las más usadas. La opción 1, cuando ponemos el nombre del entrevistado y después, 2 puntos, damos una frase del entrevistado. Como la que le presento en el ejemplo. ¿Ok? Y eso, por lo general, va acompañado con una bajada, donde podemos dar otra frase del entrevistado o alguna información suplementaria sobre sus actividades o sobre algún aspecto importante de sus declaraciones. ¿Okay? Este es uno de los títulos más usados y más comunes. Otra opción es dar el nombre del entrevistado, pero en vez de dar una frase, como en el caso anterior, acá damos una idea que ustedes como periodistas se hacen del entrevistado. Una idea que sintetiza la impresión que ustedes tuvieron del entrevistado o que sintetiza algún contenido del texto. ¿Ya? Acá puede que no exista una frase textual del entrevistado, pero sí algo que a ustedes le haya hecho sentido. Y va acompañado de una bajada, donde puede haber una frase del entrevistado o alguna información complementaria que le dé
entre qué es que complemente este titular. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, Cuénteme, Nicolás. cuando se refiere a alguna información suplementaria sobre sus actividades o sobre algún aspecto importante de sus declaraciones, claro, alguna información suplementaria sería como dar el contexto en el que quizá la persona se desenvuelve en relación a la entrevista, o eso Claro. sería más que nada un aspecto No, bibliográfico. puede ser. Mire, ustedes pueden responder cualquiera de las preguntas en la bajada o en el epígrafe. El tema es que ustedes tienen que tener claro que estos tres elementos se complementan y no repetirlo entre ellos. Si yo pongo en el epígrafe que fue en Valdivia, en la bajada no voy a volver a poner que fue en Valdivia. Claro, entiendo, ¿no? entiendo. Tengo que ocupar la bajada para dar otro dato, un dato complementario que suplemente la información. ¿Ok? Ok. Entonces, Profe. y tenemos otra opción de título, donde solamente el título es una frase del entrevistado y el nombre del entrevistado lo ponemos como epígrafe. Y la bajada es lo mismo que lo anterior. Estas tres opciones que les traigo de título de entrevista son las más comunes. Las más comunes. ¿Pueden existir otras? Pero el denominador común en estas tres opciones que les traigo es que en todas está incluido el nombre del entrevistado. Así que en sus títulos siempre piensen en cómo incluir el nombre del entrevistado. En sus títulos, cómo incluirlo. Si falta el nombre del entrevistado en el titular, yo se lo voy a considerar como deficiente. ¿Ok? ¿Y usted cuál más nos recomendaría? Cualquiera de estos tres son también usados. Profe, ¿y si Cuénteme. en la bajada también pongo el nombre del entrevistado o no es necesario? ¿Tengo que saber ponerlo como en el título? Por ejemplo, yo ya tengo en la bajada mía de mi entrevista el nombre de la entrevistada, pero ¿Sí? como todavía no hago el título, ¿también lo tengo que poner en el título o no se puede No, repetir? las palabras no se repiten en estos tres elementos. Ocupen Ya. diferentes palabras. Y si no se repiten las palabras, la información aún más no se repite. Se van complementando unas con otras, pero no repetirlas. Lo importante es que el nombre del personaje esté lo más destacado, lo más fácil de entender posible. Acá, como es una entrevista temática, tal vez lo más importante pueda ser alguna frase del entrevistado más que el nombre, porque puede que nuestros personajes no sean muy famosos. Así que tal vez podríamos ocupar el recurso de poner el nombre del entrevistado en el epígrafe y lo más importante del tema como título. Pero eso yo lo voy a considerar válidas cualquiera de estas opciones que le estoy presentando. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesora, nada. Ya. Ok. Bien, muchas gracias.